Buenas tardes, mi nombre es Esmeralda, soy del grupo 510 y estaré explicando la IP versión 4 junto a sus clasificaciones y también hablaré un poco sobre la IP versión 6. Y para comenzar daré una definición básica de la IP versión 4, que en inglés significa Internet Protocol Version 4 o en español Protocolo de Internet versión 4. Y es uno de los protocolos más utilizados para la identificación de dispositivos en una red mediante direcciones IP. Esta dirección IP versión 4 es un número de 32 bits que se representa como 4 octetos o bloques de 8 bits y de igual manera se representa en formato decimal y son separados por puntos. Un ejemplo podría ser 192.168.0.1 y la combinación de estos 34 bits nos da un total de 2 a la 32 direcciones IP, que se traduce en un aproximado de 4.3 mil millones de direcciones únicas. ¿Por qué es importante la IP versión 4? Se menciona la importancia histórica de este tipo de versión de la IP, ya que ha sido el estándar durante décadas para la comunicación en Internet. Y aunque ha empezado a ser sustituida por la versión 6, que como ya había dicho hablaré de ella más adelante, ya la IP versión 4 ha empezado a ser sustituida por la IP versión 6 en algunas áreas debido a la escasez de direcciones IP. Aunque a pesar de todo esto sigue siendo una de las versiones más usadas en muchos sistemas. Por ejemplo, mi dispositivo móvil sigue teniendo una IP versión 4. Ahora hablaré un poco sobre la estructura de la IP versión 4 y esta IP se divide en dos partes principales, que es la parte de red, que identifica, como bien lo dice su nombre, identifica la red a la que pertenece el dispositivo, y la otra es la parte de host, que identifica el dispositivo dentro de esa red. ¿Y por qué se clasifican las direcciones? Bueno, se clasifican debido a la necesidad de asignar eficientemente las direcciones IP para diferentes tipos de redes, ya sea grandes o pequeñas, y por ello se estableció un esquema de clasificación que agrupa las direcciones en diferentes clases. Existen un total de 5 clases, que es la clase A, clase B, clase C, clase D y clase E. Pero nada más voy a hablar de las 3 clases principales, que vienen siendo la A, la B y la C, que se basan en el rango de la primera parte de la dirección, o sea, el primer octeto, y la cantidad de redes y hosts que pueden soportar. La clase A es más utilizada en redes grandes y los primeros 8 bits se usan para identificar la red y los 24 restantes se usan para identificar los hosts dentro de esa red. Puede soportar 128 redes y también puede soportar 16.777.214 hosts por red, y tiene un rango de 0 a 127. Un ejemplo de esta dirección IP, más bien de esta clase, sería 10.0.0.1. La siguiente es la es la clase B, que es usada por redes medianas, como lo pueden ser universidades o empresas.
Los primeros 16 bits se utilizan para la parte de red y los otros 16 se utilizan para los hosts. Puede soportar 16.384 redes y 65.534 hosts por red, y tiene un rango de 128 a 191. Un ejemplo de esta clase puede ser 172.16.0.1. Y la última, que es la clase C, es usada por redes más pequeñas y los primeros 24 bits se utilizan para la parte de red y los últimos 8 se utilizan para los hosts. Puede soportar un total de 2.097.152 redes y un total de 254 hosts, y tiene un rango de 192 a 223. Y un ejemplo de esta clase sería 192.68.1.1. Un ejemplo para que se logre entender un poquito más sobre la IP versión 4 es ¿qué pasaría si quisiera conectar 300 dispositivos a una red local? ¿Cuál sería la clase de dirección IP que convendría? Y en este caso sería la B, porque a pesar de que, como había mencionado, la clase C es para redes más pequeñas, la clase C solo aguanta un total de 254 hosts, que vienen siendo los dispositivos. Y la que, como ya había mencionado, la que conviene es la clase B, ya que aguanta un total de 65.532 dispositivos. Y la clase A ya sería demasiado, porque aguanta hasta 16 millones de dispositivos. Entonces, en este caso, la que conviene más sería la B. Y una breve explicación sobre las subredes es que estas permiten dividir una red en subredes más pequeñas para manejar de manera más eficiente el espacio de direcciones. Y para voy a dar otros dos ejemplos de las clases que básicamente, sí. Un ejemplo de direcciones IP de la clase B es 172.20.14.5, y un ejemplo de direcciones IP clase A sería 10.10.10.10. Y como dato pequeño o dato adicional, por así decirlo, el primer bit, o más bien los primeros bits de los octetos para redes, van a variar dependiendo de la clasificación. De la clase. En la clase A, como ya había mencionado, el primer octeto se tomará para red y su primer bit siempre será 0. En la clase B, que se toman los primeros dos octetos para red, en el primer octeto los primeros dos bits siempre serán 1 y 0, en ese orden. No, en este caso no varía de 0 y 1, no. Siempre va a ser 1 y 0. Y en la clase C se toman 3 octetos para redes, y los primeros 3 bits del primer octeto siempre van a ser 1, 1 y 0. Es como en la clase B. No pueden variar estos números. Siempre tienen que ser 1, 1, 0. Ahora explicaré brevemente dos conceptos adicionales que siguen siendo importantes y que están relacionados obviamente con la IP versión 4, que viene siendo la dirección de red, que sirve para identificar a todas las redes,
y es la primera dirección en cualquier rango IP asignado a esa red. Y la otra viene siendo la dirección broadcast, sí, que permite enviar información a todos los dispositivos dentro de una red y es la última dirección de cada rango. Igualmente también está el loopback, que básicamente sirve para escuchar la información mandada en redes, que vendría siendo como para recibir la información de todos los dispositivos. También hay rango de direcciones privadas, que estos no se pueden utilizar en internet y se reservan para redes internas. En la clase A de este tipo de redes, bueno, un ejemplo podría ser de 10.0.0.0 a 10.255.255.255. En la clase B vendría siendo un ejemplo de 172.16.0.0 a 172.31.255.255. Y en la clase C sería 192.68.0.0 a 192.68.255.255. Como ya se había mencionado, la IP está siendo gradualmente reemplazada por la IP versión 6, ya que la escasez de las direcciones IP versión 4 es mucha. Incluso ya se superó el número límite de la IP versión 4. Pero aún así, bien, ya lo había dicho antes, sigue siendo ampliamente utilizado. Y ya para terminar con la ya para terminar con la parte de la IP versión 4, daré como un mini resumen de cada clase. Y bueno, la clase A se utiliza principalmente en redes grandes y tiene un total de 128 redes, aguanta un total de 128 redes y 16.777.214 hosts. La clase B es para redes medianas y tiene un buen balance entre cantidad de redes y hosts. Aguanta un total de 16.384 redes y 65.532 hosts. Y la última, que es la IP versión, la clase C, es más para redes pequeñas con muchos rangos de redes disponibles, pero con pocas direcciones de host. Aguanta un total de 2.097.152 redes y 254 hosts. Bueno, y ahora ya empezaré a hablar sobre la IP versión 6, que igual que la IP versión 4, en inglés significa Internet Protocol Version 6, o en español, Protocolo de Internet versión 6, que es la nueva versión del protocolo de Internet que fue diseñada para superar el número de dispositivos que pueden estar conectados a comparación de la IP versión 4. La IP utiliza direcciones de 128 bits en comparación a los 32 bits de la IP versión 4. Y es esto lo que permite una cantidad muchísimo mayor de direcciones IP disponibles. Ahora, ¿por qué fue necesario implementar esta IP versión 6? Y es que la IP versión 4 con sus 4.3 mil millones de direcciones se quedó corto debido al masivo crecimiento de dispositivos
conectados a internet, ya sean PCs, laptops, teléfonos, tabletas o televisiones. Y a pesar de que hubo soluciones temporales como la NAT, que es el Network Address Translation, pues era evidente que se iba a necesitar una nueva solución a largo plazo, y esa solución fue la ipv 6, que ofrece 340 sextillones de direcciones IP, y ese número se saca poniendo 2 a la 128. Ahora, algo que a muchos les genera duda es por qué es 2 a la 128. El 2 es básicamente por el código binario, ya que solo hay dos números, que es el 0 y el 1. Por eso se utiliza el 2 y se eleva al número de bits que va a tener, al número de bits que tiene cada dirección. Por ejemplo, en el caso de la ipv 4 era 2 a la 32 y en este caso es 2 a la 128. Y la ipv 4 se puede comparar a una cantidad de direcciones similar al número de habitantes en la Tierra. Y la ipv 6 proporciona una cantidad inmensa que es suficiente para asignar direcciones únicas básicamente a cada grano de arena del planeta. Esto lo pongo más que nada como un ejemplo para que se entienda aún más qué tan masivo, por así decirlo, es el número de dispositivos que puede tener la ipv 6 a comparación de la ipv 4. Okay. Y ahora la estructura de la ipv 6. El formato de las direcciones ipv 6 más bien se representa de manera muy diferente a la ipv 4. Una ipv 6, como ya lo había mencionado antes, tiene 128 bits y se expresa en grupos de 6. Por eso justamente se llama ipv 6. Pero bueno, se representa en grupos de 6 de 4 dígitos hexadecimales. En este caso ya se está utilizando el código hexadecimal y se separan por 2 puntos. Un ejemplo de una dirección ipv 6 sería 2001.0 2.85 a 3 2.0000 Y ahora, el por qué se utilizan, o más bien por qué ya se están empezando a utilizar letras. Y es que, como había mencionado antes, ya se está utilizando el código hexadecimal, que su número límite es el 15, pero no se representan esos números así, un 1 y un 5, sino que en números se llega del 1 al 9 y a partir del 10 al número 15 se empiezan a representar con letras, que vendría siendo la A, B, C, D, E, F y ya. Siendo la F el número más grande, que vendría siendo el número 15. Y bueno, la estructura, por así decirlo, interna es igual en dos partes, que es la parte de red, que son los primeros 64 bits, se utilizan para identificar la red, igual que la versión 4, y la parte de interfaz o de host, que es que los últimos 64 bits se utilizan para identificar los dispositivos o host dentro de esa red. Y un poco de las ventajas de la ipv 6. Tiene beneficios clave la ipv 6 y en estos puntos todavía es importante recalcar las mejoras que la ipv tiene a comparación de la ipv 4. Un ejemplo muy claro es el espacio de direcciones muchísimo mayor. Como ya se había mencionado antes, la ipv 6 proporciona una cantidad de direcciones muy incomparable a comparación,
muy incomparable y resuelve el problema del agotamiento de las direcciones. También tiene la autoconfiguración automática, básicamente, que en inglés es Stateless Autoconfiguration, que es que los dispositivos con IP versión 6 pueden configurarse automáticamente en una red sin la necesidad de un servidor DHCP, lo que hace que sea más fácil conectar nuevos dispositivos. Otra también es el mejor soporte para seguridad, que es el IPsec. Bueno, sí, la IP versión 6 ya tiene la IPsec integrada, que proporciona un marco para la autenticación y cifrado, algo que en la IP versión 4 era opcional y en esta, ya se había dicho, ya es integrado. También tiene rutas más eficientes, o sea que elimina la necesidad de utilizar el NAT, lo que simplifica el enrutamiento y mejora la eficiencia de comunicaciones. Y también tiene el soporte para QoS, que es Quality of Service, que, bueno, la IP versión 6 incluye campos que permiten identificar son campos que permiten identificar el tráfico y gestionar la calidad del servicio para diferentes tipos de datos, lo cual es importante para aplicaciones como video en tiempo real. Bueno, y ahora la transición de IP versión 4 a IP versión 6. ¿Cómo se está implementando la IP versión 6? Esta versión se está implementando gradualmente en todo el mundo. La transición completa llevará tiempo debido a la gran infraestructura basada en IP versión 4. Tiene el dual stack, que es que muchas redes están utilizando una técnica llamada dual stack, como ya había mencionado, que permite que los dispositivos usen IP versión 4 e IP versión 6 de manera simultánea. Y de esta manera los dispositivos pueden comunicarse con ambos tipos de redes. También existen mecanismos como el 6 to 4 o Teredo que encapsulan el tráfico IP versión 6 en paquetes IP versión 4 para que pueda pasar por redes que no soportan la IP versión 6, y a esto se le llama túneles de transición. Y ahora, los desafíos a la transición. A pesar de las ventajas que tiene, la IP versión 6 no ha sido adaptada o adaptado tan rápido como se esperaba, debido a varias razones, como es la complejidad con la IP versión 4, ya que la mayoría de redes aún usan la IP versión 4 y la coexistencia de ambos protocolos añade un poco de complejidad. Y también otra dificultad por la que no se ha adaptado bien la IP versión 6 son los costos de actualización, que, o sea, los routers y sistemas más antiguos a menudo necesitan ser reemplazados o actualizados para soportar la IP versión 6. Haré una pequeña comparación entre las dos versiones de IP, que son la 4 y la 6. Bueno, las diferencias clave entre la IP versión 4 y la IP versión 6 son varias, como por ejemplo el espacio de direcciones, que ya se había mencionado antes. La IP versión 4 utiliza 32 bits, que da un total de 4.3 mil millones de direcciones IP, a comparación de la IP versión 6, que utiliza 128 bits, y esto da un total de 340 sextillones de direcciones. También algo que es muy diferente en estas dos versiones es el formato de la dirección. La versión 4 utiliza un decimal con 4 octetos, que
Vuelvo a dar un ejemplo que sería 192.68.1.1 y la IP versión 6 ya utiliza lo que es el código hexadecimal que ya había explicado con 6 grupos, y en esta en vez de utilizar un punto se utilizan 2. También la configuración de direcciones. La IP versión 4 requiere configuración manual o DHCP y la IP versión 6 ya tiene una autoconfiguración. También la NAT, que es la Network Address Translation, la IP versión 4 se utiliza más ampliamente debido a la escasez de direcciones, y la IP versión 6 no es necesaria debido al gran número de direcciones disponibles. Y ya para finalizar, dar una conclusión de la IP versión 6, que básicamente la IP versión 6 es una solución que asegura la, ¿cómo decirlo?, la escalabilidad, sí, de Internet a medida que más dispositivos se conectan. Y aunque la transición completa desde IP versión 4 tomará algo de tiempo, ya es una realidad en muchas redes y con el tiempo se convertirá en el estándar dominante.